¿Qué tal, gente? Esto es Plano Subjetivo, yo soy Ginny y hoy vengo a hablarles de un nuevo K-drama de Netflix que desde el inicio demostró ser algo muy distinto a lo que generalmente nos tiene acostumbrados, o mejor dicho, toma un camino muchísimo más oscuro y polémico, como lo que vimos en la serie extracurricular Somebody, que como saben son dos series que a mí me gustan muchísimo y por ende debo decirles que esta nueva serie se va a sumar a esa breve lista, pero hay mucho para hablar de ella porque plantea muchísimas situaciones horribles y lo hace con cierto tono tragicómico para contar historias que son tristes, nivel depresivo, pero que están narradas de una forma muy interesante, ya que en cada episodio presenta un nuevo punto de vista que viene como a rellenar algunos núcleos inconclusos en su trama, y al mismo tiempo juega con la temporalidad, los estereotipos, los complejos y los mandatos sociales. Y acá hay que subrayar eso porque es una serie donde ciertas creencias establecidas son el conflicto y la motivación de los personajes, donde hay varias críticas, pero seguramente la que será más evidente es sobre cómo la belleza o la búsqueda de perfección estética termina quemando la psiquis de las personas y convirtiéndolas de víctimas a victimarias. Pero no solo se queda en eso, sino también en cómo afecta a los jóvenes los cánones de belleza, y a partir de ahí habla de la marginación, el bullying, la manipulación y las malas decisiones por querer ser parte de un grupo o agradarle a los hegemónicos. Una de esas historias crudas que por momentos te lleva camino a la depresión. Pero bueno, antes de seguir contándoles más sobre esta serie, tengo que hacer un pequeño aviso para los que cayeron acá de casualidad por el algoritmo y nunca vieron uno de mis videos, y es que suelo dividirlo en 6 apartados y a partir del cuarto hablo con algún que otro spoiler. Dicha la advertencia correspondiente, déjenme contarles de qué trata La chica enmascarada. Serie surcoreana de drama y thriller psicológico original de Netflix que se estrenó en su plataforma el viernes 18 de agosto del 2023. Es una serie de 7 episodios que duran 1 hora cada uno, los cuales están escritos y dirigidos por Kim Jong-un, un director novato en el mundo de los K-dramas que se hizo conocido por una película estrenada en el año 2020 llamada Nido de Víboras, que fue multipremiada en varios festivales. Cabe aclarar también que la serie es una adaptación del webtoon del mismo nombre, escrito por Maemi. La trama nos presenta a una joven mujer llamada Kim Mo-mi, que es una oficinista de 27 años común y corriente que deseaba desde niña tener una vida completamente diferente a la que tiene. Ella quería ser una famosa bailarina que sea admirada por todos, pero la vida no le dio una apariencia hegemónica, algo que lamentablemente es necesario para ser famoso, y tuvo que abandonar su sueño, o al menos dentro de lo que es en la vida real, porque dentro de la vida virtual creó un personaje llamado Mask Girl que se hizo famosa dentro de las Cam Girls por el buen fanservice que brinda, hasta que un día una serie de coincidencias desafortunadas termina cambiando su vida drásticamente. Bien, tenemos un guión que no sigue una estructura clásica, sino que en cada episodio se presenta la backstory de un personaje distinto hasta llegar al presente narrativo, el cual tampoco es que sea lineal y cada historia hace avanzar a ese presente narrativo. Digo esto porque en cada episodio se va a manejar un tiempo distinto, donde se utilizan elipsis y saltos temporales en las que cada personaje nos cuenta su historia en primera persona desde la voz en off y completa ciertos cabos sueltos que hay en su trama, la cual podríamos definir que es como una mamushka o una cebolla, porque está construida con capas y capas, representada simbólicamente con la máscara, porque todos los personajes esconden algo y utilizan una careta diaria para vivir en sociedad. Es un thriller psicológico que en construcción es muy parecido a Parasite de Bong Joon-ho, pero que está muy cargado de drama con cierto tono oscuro. Después también, como dije en el inicio, es una historia que habla, expone y critica ciertos mandatos sociales impuestos. Por ejemplo, en el primer episodio habla de la mujer y los cánones de belleza, el segundo episodio habla del hombre como figura protectora y la necesidad de encontrar a alguien a quien cuidar, el tercero habla de la figura materna y la religión, el cuarto episodio habla de la figura idealizada del idol, el quinto sobre el dicho de tal palo tal astilla, en el sexto episodio se habla de la cárcel como símbolo fallido de reivindicación y penitencia para el pecador, mientras que en el último episodio se nos habla de la muerte como una forma de castigo divino. Pero para hablar más en concreto de todo esto que les estoy diciendo, hablemos de los personajes. Aviso nuevamente que a partir de acá empiezo a hablar con spoilers. Bien, como dije en el inicio, la serie parte de una cruda verdad que todos sabemos.
Los lindos siempre triunfan o por lo menos tienen más facilidades en lo que se proponen. No lo digo de envidia, va, un poco sí, pero es un hecho, e incluso toda persona medianamente normal termina cayendo en la búsqueda de entrar en el mundo de los cánones de belleza, porque al fin y al cabo todos queremos que nos miren o que nos amen como a nuestra protagonista, que en el primer episodio se nos presenta a una joven Kim Mo-mi y cómo descubrió esto que les estoy diciendo en la secundaria y que luego también marcó el resto de su vida, porque incluso en su vida virtual el hecho de no mostrar su cara era algo que remarcaban sus haters. En la oficina y sus compañeros de trabajo marcaban también la diferencia entre ella y otra compañera simplemente porque la consideraban más atractiva, pero la serie también remarca que es algo que también sucede con los hombres y por eso en el segundo episodio se nos presenta el personaje de Jun Oh-nam y empieza a cambiar el tono de lo que estamos viendo, donde hay una mezcla de comedia negra que se ríe del patetismo del personaje de Jun Oh-nam, el cual cuenta su propia historia y cómo los niños lo marginaban porque era más rellenito e incluso cómo su madre no lo supo entender ni tampoco vio las señales de lo que su hijo estaba sintiendo y él terminó encontrando en el manga y el anime cierto refugio que se ve como algo inofensivo, pero que la soledad y la marginación lo convirtió en algo que distorsionó bastante su comportamiento o la forma también en la que veía las relaciones o cómo relacionarse. Por eso en este episodio creo que se busca mostrar otra perspectiva con otro mandato, esto de que el hombre debe ser exitoso y formar una familia a la cual cuidar. Por eso el director utiliza carteles de publicidad que hablan del matrimonio, porque el personaje de Jun Oh-nam necesita encontrar a aquella mujer que le complete, o eso es lo que está en su psiquis, pero esta perspectiva es la de un hombre que excedió los límites del fanatismo con el anime, que cree que es un hombre maduro pero simplemente se esconde dentro de ese mundo y termina convirtiéndose en alguien que no lleva una vida que podríamos considerar como sana, porque además él se siente como si fuera el protagonista de un anime y peca de soberbio creyendo que es mejor que los demás hombres, pero la mayoría de sus fantasías siempre terminan con un acto sexual, algo que sobre el final de ese episodio vemos que lo lleva a convertirse en un acosador y violador, es decir que termina siendo peor que el señor Park e incluso igual que el otro fan que él mismo descuartizó y por ende tiene que recibir el mismo castigo. Es así que pasamos al tercer episodio, donde entra el mandato de la maternidad. ¿Es Kim Kyun-ja una buena madre? Ya sé, es una pregunta difícil de responder luego de todo lo que hace su personaje, pero como madre creo que hizo lo que pudo. Piensen que era una madre soltera en los 80 y 90 que se vio obligada a trabajar en todo tipo de cosas para mantener a su hijo y un hogar. Tuvo sus falencias y fue una mujer muy sobreprotectora con su hijo porque tenía miedo de quedarse sola, aunque también lo criticaba mucho por no cumplir con lo que ella esperaba para su futuro, algo que posiblemente sea lo que la motivó a vengarse como una forma de transformar esa culpa que sentía y que la vemos representada en esas visiones que tiene, lo cual es algo generado por la religión, que en parte es la entidad que nos dice o indica cómo comportarnos según Dios o el bien. Por eso mismo en este episodio se hace hincapié en los rituales religiosos. La culpa viene acompañada del pecado. Cuando la persona se desvía del camino ideal o correcto, siente vergüenza y culpa, que es prácticamente lo que le está sucediendo a Kim Kyun-ha. En el cuarto episodio se va a hacer la presentación del personaje de Kim Chun-e y su historia de manipulación y abuso psicológico por parte de su compañero, que aprovechaba su belleza y popularidad para sacarle plata y que encima se terminó convirtiendo después en un idol del K-pop. Por lo que hay como una especie de crítica a esa falsa hipocresía en la que estos chicos muchas veces se venden como ejemplo o modelos a seguir cuando en realidad eran de lo peor. Una crítica que estamos viendo mucho últimamente en la mayoría de los K-dramas. Es así como después llegamos al quinto episodio, en el que conoceremos a la hija de Kim Mo-mi, es decir, a la pequeña Kim Mi-mo. Y como les dije antes, acá se busca hablar sobre si los hijos son igual a sus padres, lo cual nos muestra que no es así, sino que el entorno termina forjando la personalidad de uno. Es decir, que cuando toda la gente te vive repitiendo que vas a ser de determinada forma, o cuando de niño vivís ciertas experiencias traumáticas, termina medio como jodiendo tu psiquis. En la serie lo vemos en este episodio y también lo vimos un poco con la historia de Jun Oh-nam. El bullying que recibió terminó generando en él una personalidad antisocial con problemas para relacionarse, algo que en el caso de Mi-mo descubrimos en el sexto episodio, que es generado por la madre de Jun Oh-nam. A su vez también hay que hablar de la cárcel, aquel lugar que debería servir como un lugar para reformar y reinsertar a las personas en la sociedad, pero que no funciona como tal porque el sistema está corrupto por aquellos presos con dinero y contactos que son los que realmente mandan en ese lugar.
Para mí el director quiso hacer exactamente lo que hizo Bong Joon-ho con Parasite, hacer una simbiosis de géneros para impactar y sorprender al espectador. Busca incomodar pero a la vez hacer reír desde cierta comedia negra hasta que en un momento todo se transforma en un thriller turbio que cada 2 episodios termina mal. Establece 3 presentes interpretados por 3 diferentes actrices que hacen de Kim Mo-mi de una forma excepcional. La primera línea temporal es la del 2009, la que desencadena todos los eventos que cambian la vida de nuestra protagonista. En el primer episodio vemos que el director marca el ritmo de cómo será el tipo de historia que va a contar e incluso todo tiene un tono un poco más amable, es decir, que por momentos parece un K-drama cualquiera que tiene situaciones que incomodan, pero que sirven como una especie de transición para lo que vamos a ver luego en el segundo episodio, que tiene un tono muchísimo más oscuro a medida que su trama avanza. Establece el año 2009 como el presente y utiliza 2 puntos de vista para enfrentarlos. En ambos episodios hace una especie de resumen de la vida de ambos. En el de Kim Mo-mi utiliza un recurso clásico de elipsis mostrando situaciones, mientras que en el segundo episodio utiliza una representación teatral con un fondo negro y pequeños decorados en los que vemos el padecimiento de Ju On-am y luego vemos de manera resumida todo lo que le sucedió en el primer episodio, pero desde la otra mirada hasta que 30 minutos después llega al presente, donde empieza a contar la trama desde ambas perspectivas. Cabe aclarar que el director utiliza ciertas fantasías oníricas para remarcar la personalidad de ambos. Ella flashea con ser vista y aplaudida en un escenario. Él se cree que es como un personaje de anime e incluso tiene sueños animados o imaginaciones bizarras en las que él habla como un prota del shoujo y se declara en vivo a ella. Después hay que destacar el trabajo que hace en el momento que está en el hotel, donde la cámara hace como un juego interesante de traveling out, es decir, se mueve hacia atrás como a la espera de que algo está por suceder, algo que va a ser lo que va a cambiar por completo la vida de nuestra protagonista, algo que se va a reforzar aún más con el plano en el que vemos su cara derritiéndose como una metáfora de que necesita borrar su rostro. Por otro lado, también debo decir que me parece sumamente acertado que utilice una paleta desaturada, que es media verdosa por toda esa secuencia, porque generalmente el verde es un color que asociamos con la naturaleza, la vida o la esperanza, pero al estar desaturado como que te lleva a pensar en lo contrario, en la putrefacción de algo e incluso en lo irreal. A partir de acá hay que establecer la segunda línea temporal, donde el presente vendría a ser como unos pocos meses después de la muerte de Ju On-am. En el tercer episodio el director vuelve a bajar el ritmo y generar cierta comedia negra presentando al personaje de la madre, y luego en el cuarto episodio utiliza nuevamente esto de contar una backstory de una forma en la que uno no entiende cómo es que va a engancharla con el presente, pero aún así el director lo logra, ya que es todo un gran juego narrativo de ritmo y montaje con el que busca despistar al espectador, generando toda una construcción de tensión que finaliza luego de 2 secuencias sumamente tensas y abrumadoras, y al mismo tiempo abre paso a la última línea temporal, que es el presente actual, es decir, el 2023. Pero para llegar a él, primero nos va a contar lo que sucedió con la hija de Kim Mo-mi y cómo fue su vida en la cárcel, y tengo la obligación como ñoño cinéfilo de expresar mi completa admiración por esos primeros 20 minutos del sexto episodio, que la verdad son alucinantes porque hay un altísimo nivel de composición en cada plano, donde se lo ve mucho en el trabajo de arte, la disposición de los objetos, la profundidad de campo, el equilibrio del blanco y negro y la utilización de este mismo para contar algo que es tan crudo. Para mí, La chica enmascarada es tal vez uno de los K-dramas del año porque tiene la dosis justa de oscuridad que a mí por lo menos me gusta, con muchísimas buenas decisiones de cómo contar la historia, y me gustaría aclarar algo que por ahí se deja un poco a la interpretación de cada uno. Para mí la pequeña Mimo es la hija de Ju On-am, producto de la violación. Recordemos que Corea del Sur es un país súper conservador, entonces hay como una búsqueda aún mayor de querer validar esa vida. Por eso la serie deja en claro esta idea de que tu madre sea una asesina no hace que ella sea alguien violenta, simplemente por los genes. También dejan claro que la crianza y el entorno termina forjando una personalidad o profundizando los complejos que uno puede llegar a tener. Como había dicho en el apartado del guión, el final es como una búsqueda de que existe como un castigo divino, un karma o algo que viene como a equilibrar el mundo.
porque la pequeña Mommy termina encontrando una familia adoptiva que seguramente le va a dar todo el cariño y el amor que no pudo tener, porque esa familia es el único modelo de amor sano que la serie propone. Todos los demás personajes tienen falencias. Ahí te muestra una familia que se preocupa por cada uno de ellos, que se nota que no tiene una posición económica muy buena, pero que aún así se dan sus gustos, los padres le compran aunque sea una vez a la semana la comida que más le gusta a su hija y a sus hijos, y se sientan todos a la mesa y dan como cierta idea de felicidad, la única idea de felicidad que tiene toda la serie, porque después vemos que todos los personajes secundarios y terciarios terminan muriendo, incluso nuestra protagonista y su madre, las cuales ambas tuvieron sus falencias y se terminan sacrificando para salvar a la pequeña Mommy, lo cual me gusta que la serie no caiga en esto de revelarle a la pequeña quién es su verdadero padre. Porque si no quedó claro, vuelvo a repetirlo, me pareció excelente esta serie y necesito que todo el mundo la vea. Está en Netflix, son solo 7 episodios de 1 hora cada uno, seguramente me olvidé de decir muchas cosas, pero es que tiene muchísimas cosas para analizar, como por ejemplo esto de utilizar las perspectivas y que los espectadores veamos lo que hay enfrente de la pantalla desde los dos extremos, y seguramente muchas personas no les gusta pensar en eso. Así que nada, si llegaste hasta acá te lo agradezco muchísimo, espero que el video te haya sido útil o al menos entretenido. Como ya saben, cuídense y espero que tengan un lindo día.